Bien, nos vamos a una de las cuestiones que se presentaban al inicio de esta semana y que nos llamaban la atención. Concretamente nos vamos hasta la Universidad de Zaragoza y hasta el Grupo de Comunicación e Información Digital. Porque presenta, junto con el Gobierno de Aragón, el Colegio de Periodistas de Aragón, DIRCOM, también la Asociación de Comunicación, Directivos de Comunicación, una unidad didáctica de alfabetización mediática. Y nosotros automáticamente dijimos, bueno, ¿esto qué es? Vimos el programa y conocimos además que esta iniciativa, la va a inaugurar la ministra de Educación. Por eso mismo hemos querido, conocer un poquito más sobre este concepto, sobre lo que supone para profesionales, profesores, periodistas y también aquellos que quieren dedicarse al mundo de la comunicación. Y para ello hemos invitado a los estudios a una de las personas catedrática en comunicación, y que forma parte del Grupo de Comunicación e Información Digital de la Universidad de Zaragoza. Y es Carmen Marta, buenos días. Hola, muy buenos días, Nuria. Me aparece una sonrisa en el momento en el que te presento, porque no solo has venido hoy, por ejemplo, cuentas esta iniciativa de la Unidad Didáctica de Alfabetización Mediática, pero más veces has estado también como decana, en este caso, también en periodismo. Decana no, directora de los cursos extraordinarios. ¿Qué has tenido, en este caso también, o tienes referente, papel en comunicación. Pero ahora nos vamos a quedar en este tema, ¿Qué es una unidad didáctica de alfabetización mediática? Porque el título es largo, pero no sabemos muy bien si estamos hablando de un instrumento donde nos van a contar o vamos a poder acceder a la información mucho más clara, o es un instrumento que sobre todo va a ir dirigida a aquellos que están despertando vocaciones en el mundo de la comunicación. Cuéntanos. Pues mira, se trata de un conjunto de recursos que están además implementados bajo el criterio de la LOMLOE, de la nueva Ley de Educación, con todo su corpus, con todas las secciones que esta ley contiene, con el fin de que el profesorado pueda en sus clases integrar contenidos relacionados con cómo acceder a la información hoy en día. Estamos en un mundo muy complejo desde el punto de vista de las redes sociales. Hay muchísima infopolución, mucha contaminación informativa y distintas instituciones a nivel mundial, tanto la Unión Europea, la UNESCO, la OTAN, se están planteando, de hecho nos llamaron hace unos meses, diferentes organismos, para ver cómo pueden hacer frente a esta enfermedad, a esta gran lacra social que hace que la ciudadanía de algún modo también esté desorientada, porque la mitad de las noticias o de las informaciones en pocos meses que circulen por las redes, según los últimos estudios, se considera que van a ser falsas. Entonces, saber discernir lo que es real de lo que no lo es, también saber crear mensajes, es un poco lo que intentamos integrar. Por alfabetización mediática, algunos entienden el mero instrumento tecnológico, saber utilizar las redes, saber o conocer los instrumentos, los manejos de la informática, pero vamos mucho más allá. Nosotros integramos dentro de esta unidad didáctica el concepto de tecnologías de la relación, la información y la comunicación, porque en esa parte de interacciones, hoy en día la ciudadanía tenemos la posibilidad también de crear, además de recibir. Y ahí es donde hay que formar al alumnado de secundaria, porque existen muchos peligros, como por ejemplo el ciberbullying, la desestabilización también que se produce cuando hay una noticia que es falsa y puede provocar esas reacciones en cadena por parte del alumnado. Para ello es para lo que en esta comunidad autónoma hemos integrado esto. Yo te escucho y además estamos viendo imágenes, de esa presentación que tenía el otro día lugar. Me llamaba la atención, y en esto además podrás también poner tu opinión, ¿Cómo puede ser que en Zaragoza, en Aragón, en España, en pleno siglo XXI, estemos hablando de esto? Quiero decir, haya sobreinformación que nos lleve precisamente a tener la sensación de no saber muy bien, si lo que estás leyendo, escuchando y viendo es real. Es más, es tan así que cada vez más personas que ya han nacido en una era digital se encuentran con mensajes que no saben si son ciertos o no, tienen que referenciar las noticias más de una vez porque no saben muy bien si la noticia es así, hay que verla en varios medios varias veces y saber leer el titular. ¿Cómo puede ser, que en una sociedad tan desarrollada nos esté ocurriendo esto? Pues esto ocurre porque de forma tradicional quien vertebraba la información profesional eran los periodistas, era en nuestra comunidad profesional.
Y al integrarse todas estas redes sociales y tener la ciudadanía la posibilidad también de crear mensajes y no saber los mimbres ni los fundamentos de cómo se crean esas informaciones de una forma sólida. De hecho, hoy en día, el otro día lo comentaba, hablamos del término de noticias falsas. Bien sabemos que las noticias nunca pueden ser falsas porque las noticias siempre tienen que ser verdaderas. Entonces, comenzando por ahí, hasta, bueno, respecto a tu pregunta en concreto, efectivamente, llevamos ya 2 décadas desde diferentes colectivos de investigadores en España y a nivel mundial intentando que se integre dentro de la enseñanza de forma obligatoria este tipo de contenidos porque no es algo menor. Los lenguajes hoy en día pasan por todo lo relacionado con cómo saber escribir de forma transmedia y multimedia. Entonces, el hacerlo sin preparación hace que, bueno, lo que está ocurriendo. Claro. Al final nos encontramos también con esa realidad. ¿Qué supone para todo el ente de personas, ¿no?, y de instituciones que formáis y presentáis esta unidad, que la ministra, más allá de que sea aragonesa o no, qué supone que la ministra de Educación la inaugure, ¿no?, la abra? Pero es que son 2 cosas diferentes. De hecho, coinciden en esta semana, ¿sí? Pero por un lado, el lunes teníamos al consejero de Educación, Felipe Fazi, presentando esa unidad didáctica que se va a experimentar de forma piloto en 3 centros de Aragón y después se va a pretender que se generalice al resto de centros. ¿Sí? Y por otro lado tenemos una jornada de alfabetización mediática donde por primera vez en España, de forma pionera, hemos organizado la posibilidad de que se integren todos los colectivos, desde los empresarios, los DIRCOM, viene el CEO, por ejemplo, de Inditex, viene el CEO de Ágora, viene el CEO de BSH, agentes importantes desde el punto de vista empresarial, ¿sí? También desde el campo político, viene la directora general de Innovación y Calidad del Ministerio, la ministra, que es, para nosotros todo un hito, ¿no?, que también apoye esta jornada, y los grandes investigadores y también las experiencias más sólidas en distintos centros para conocer cómo ya hay algún que otro referente en nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué hemos intentado recopilar todos estos agentes? Sí. Pues porque consideramos que en este mundo en red nos interesa a todos, a los empresarios, a los políticos, un determinado bulo les puede hacer mucho daño. De hecho, hemos asistido a ejemplos a lo largo de estas últimas décadas, como por ejemplo que un determinado producto pues tiene cierto componente cancerígeno, sí, o una campaña pagaba en su día el impuesto revolucionario, cuando eran noticias que desarticulan, hacen que un producto no se venda, o desde el punto de vista político que cambie la orientación de voto, como hemos visto en algunas elecciones de grandes países. Sí, que de hecho en estos momentos, fíjate, ¿no?, lo traes por esta cuestión. Bueno, son las 2 cuestiones, como bien dices, son 2 cosas distintas, fíjate, tú misma me reinformas a mí, ¿no? Son 2 cosas distintas, pero es cierto que se unen, ¿no?, en una semana. En un fin común y en una semana. Si te pregunto por la palabra TRIC, ¿no?, y de qué manera también las tecnologías, vamos a empezar a ver o a leer y a escuchar, a conocer esa información TRIC. ¿Qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa TRIC? Pues mira, TRIC es un concepto donde hemos integrado una R en medio de las tecnologías de la información y la comunicación, la palabra relación. Esto es lo decimos en un palabra un poco académico, un constructo teórico, sí, que comenzamos en la Universidad de Zaragoza desde el grupo de investigación GICID, sí, junto con mi compañero José Antonio Gabelas, que además ha sido quien ha coordinado esta guía. Porque nos dimos cuenta que la tecnología es algo frío, es decir, es un instrumento, pero la tecnología tiene que estar al servicio de la persona. Y hoy en día todas las interacciones que se producen tienen que ser mucho más cuidadas. Para eso integramos la palabra relacional desde el punto de vista de lo que llamamos humanismo digital, porque la tecnología, como digo, está al servicio de la sociedad. Y la verdad es que ha sido un concepto que ahora mismo, pues bueno, la semana pasada estuvimos en un congreso en Perú, está reconocido, está utilizado por organismos muy importantes como por ejemplo UNICEF, sí, y ahora mismo se está generalizando, porque es verdad que va mucho más allá de lo que es el instrumento y hay que atender pues esas interacciones que no siempre son positivas.
positivas, y es lo que nosotros queremos intentar proteger, salvaguardar, teniendo en cuenta esas competencias digitales que también marca la Unión Europea. Tecnología es la relación, la información y la comunicación. Sí. Es importante destacarlo porque, bueno, pues las nuevas vocaciones, los estudiantes de periodismo, de comunicación, de marketing, quiero decir, va a ser el concepto que va a comenzar, ¿no?, a ser una realidad y que se estudie bien en las universidades, en este caso, dentro de la unidad que representas. Bien, esta unidad didáctica diseñada para facilitar, como decías, el trabajo a profesores y alumnos. Voy a hacer un poquito de autocrítica. Sí. Los periodistas, las personas que trabajamos en comunicación, ¿podemos aportar a esta unidad didáctica? Deberíamos también de formar parte de ella, especialmente para saber orientar también, ¿no?, lo que sí, lo que no, para hacer al final un poquito de autocrítica y construir una sociedad comunicativa todavía mejor. Precisamente, Nuria, has dado en el quid de la cuestión, como muchas otras veces. Efectivamente, por eso precisamente está detrás la Asociación de Periodistas de Aragón. Sí. Porque la materia, la información, bien sabemos que requiere pues toda una titulación, pasar por la universidad 4 años, es una materia muy sensible. Igual que no nos gustaría que un cirujano nos interviniera de una dolencia porque si no tiene la titulación y simplemente se considera pseudo profesional, pues en este caso es importante que sean las personas que tengan el máster de formación del profesorado, lógicamente que tengan esa preparación docente, pero al mismo tiempo también que tengan la preparación temática relacionada con la información, porque cuesta mucho el prepararse, es una titulación, una carrera de 4 años y consideramos que tienen que ser personas especializadas en este sentido. Y de momento el consejero, que lo cierto es que ha tenido a bien escuchar nuestra demanda, nos dijo que sí, que van a ser profesorado periodistas quienes la impartan. Es la primera vez que ocurre a nivel mundial. El otro día lo hablaba con personas de la UNESCO y me dijeron, lo que habéis conseguido en Aragón es muy importante. De hecho, bueno, como anécdotas te contaré que me han escrito personas ayer de Brasil, de Costa Rica, diciéndome cómo puedo conseguir esa unidad didáctica. Claro. Ya les he puesto en contacto con el gobierno de Aragón, que ahora es quien tiene los derechos, porque fue quien lo Era la pregunta que te iba a realizar, ¿no? Porque es una guía, además, estructurada en 3 bloques: profesiones de información, periodismo y desinformación, ficción, plataformas, redes sociales, pero ¿cómo se puede conseguir? ¿De qué manera se puede acceder a ella? Entiendo que ahora tocará también, después de presentarla, bueno, todo un mundo de posibilidades para hacerla accesible al menos a todos aquellos que lo reclamen, ¿no? Exacto, pues es el gobierno de Aragón, nosotros lo elaboramos a través del grupo de investigación. Voy a aprovechar aquí un inciso, ya sabes, para decir quiénes son las personas que la han realizado, por supuesto. La autoría es importante. José Antonio Gabelas ha estado coordinándola, Mariola Conde, Antonia Nogales, Tamara Mortes, Sara Osuna, y bueno, yo también he estado a cargo de pues toda la parte de revisión, la parte de estrategia, la parte de fundamentación. Y sí, como dices, ahora el depósito está en el Gobierno de Aragón, en la Consejería de Educación, que son quienes nos solicitaron a través de la Asociación de Periodistas de Aragón la realización de esta guía, porque somos un grupo experto en esta temática, y es a ellos a quienes deben de solicitarla, quienes la quieran. Bueno, pues dejaremos esa realidad aquí, porque al final es importante también el conseguir al final una sociedad mejor comunicada. Para terminar, Carmen, dentro de la comunidad del saber que estás tú, ¿nos puedes ofrecer, no sé, un pequeño consejo, 2 o 3 tips, como haces con los alumnos, ¿no?, para saber acceder bien a la información? ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos actuar si nos llega una información sobre algo de cercanía que no nos cuadra, o un mensaje para llamar, en este caso, a un medio de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que recomiendas tú, ¿no? Mirar, entrar en internet, llamar, preguntar. Lo primero, ponerlo todo en duda. Es decir, como es tal la vorágine de mensajes que no son reales, considerar que pueden no serlo. Entonces, a partir de ahí, hay una cosa que les ocurre sobre todo a personas que no están, no digo en función de ninguna edad, porque tenemos personas de la tercera edad que son muy duchas tecnológicamente, controlan mucho la información, y otras personas que son menores que apenas tienen. Entonces, no vamos a hablar de edades, pero sí que siempre que reciben, por ejemplo, un WhatsApp, que esto suele ocurrir, que consideren que no es la fuente que se lo ha enviado la primera fuente, que hay una gran línea de comunicación, una secuencia,
y no se sabe dónde esto puede ser además suele llegar del cuñado, del primo, del hermano, del familiar. Es que me lo ¿no? manda mi madre. Pues no ha sido, a lo mejor esto se ha producido en un país a la otra parte del Atlántico, nunca se sabe. Eso es lo primero. Lo segundo, contrastarlo, como tú muy bien decías, que es la gran herramienta. Irte a otras fuentes, ver si realmente hay fuentes autorizadas. Vamos a ver si fuentes de primer nivel, pues de grandes organismos oficiales, porque también hay algunas veces que en los medios de comunicación, lamentablemente, también se cuela alguna que otra información. Por eso el contraste con más de un medio de comunicación. Y también intentar, cuando se produce la información, realizarlo de una forma totalmente descriptiva de lo que es la realidad. No incluir, porque también hay veces que los bulos se producen por desconocimiento o por desorientación, porque no se sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero cuanto más descriptivo se sea, menos opciones de meter la pata. Esto ocurre mucho en las grandes cifras, que muchas veces se habla de millones, y es que 1 millón, pues imagínate, por ejemplo, para unos presupuestos generales del Estado, lo que eso significa, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico. Claro. Entonces hay que, sobre todo, contrastar. Y a la hora de producir, decir siempre aquello que ocurre tal cual es. Claro. ¿Es válido para contrastar ponerlo en Internet? Pues en Internet... Lo digo porque yo, por ejemplo, estoy pensando en mi madre y cuando contrasta hace eso, abre Google y pone esto ha pasado, y entonces lo ve en 2 o 3 sitios y dice, pues si lo dicen 3, ¿no? O 4, será que ha pasado, ¿no? Mira, que hay de hecho me comentabas de cómo lo abordo en el aula. Precisamente una de las prácticas que hacemos es incluir un término, el que sea, dentro de Google, y nos encontramos con millones de entradas. Pues salen a lo mejor 400.000 entradas. Además es muy curioso porque en la clase a cada uno de los alumnos, en función de los motores de búsqueda previos, les salen unas entradas primero y les digo, ¿veis cómo el algoritmo aquí funciona? ¿Sabe cuáles son tus intereses? ¿Sabe también cuál es tu conocimiento de la materia? No nos vamos a ir al primero que vemos. Vamos a mirar los 10 primeros para ver cuál puede tener un criterio, sobre todo también fuentes caducas, que hay veces que tenemos entradas que son de hace 20 años, pues eso ya ha pasado. Fuentes autorizadas, cuando no se indica quién lo firma, muchas veces es que no es real. Tener en cuenta también que cuando se hace una búsqueda, la fuente tiene que ser autorizada. Vamos, como os te decía antes, vamos a ir a la gran institución más importante para ver cómo se dice, cuál es la fuente primaria. No nos vamos a ir a otros que lo han comentado, porque a lo mejor lo han desvirtuado, ese tipo de cosas. Pero es verdad que los mayores suelen ir, y en el tema, por ejemplo, de enfermedades, se ha hablado incluso del concepto de infobulos y de infodemia, ahora con el tema del confinamiento y la pandemia, y es que hay una desorientación grandísima. Si algunas personas ponen síntomas COVID y bueno, utilizan los remedios que dice la red, puede ser absolutamente dañino y perjudicial. Qué placer, Carmen Marta, gracias por estar con nosotros, contarnos esta unidad didáctica, en este caso, que además está elaborada por el Grupo de Comunicación e Información Digital de la Universidad de Zaragoza. Seguiríamos hablando de más cuestiones, porque es así. Al final, la mejor forma de generar un pensamiento crítico es ¿no? Sí. Bueno, pues como lo haríamos o como lo harían a la hora de buscar un viaje, ¿no? Normalmente siempre es ese comentario cuando muchas veces parece que nos escuchan. Y luego también que sale, es que eso está, ¿no? Y además hay otra cosa añadida, Nuria, que con esto que me preguntabas al final, lo que se llama sesgo de identidad. Las personas muchas veces se quedan con aquello que refuerza su propio planteamiento ideológico, mental. Vamos a ser un poco más aperturistas, vamos a ir desde el plano del multiperspectivismo a ver qué opinan los otros para generar un poco de equilibrio, ¿no? en el pensamiento, porque si me quedo con lo primero y es lo que yo pienso, nunca me voy a poder poner empáticamente en el lugar del otro. Entonces se trata de abrirnos. Bueno, pues que de todo esto es de lo que se está trabajando y de lo que va a ir también esta unidad didáctica, precisamente para estar mejor informados. Gracias por tu tiempo con nosotros, que vaya muy bien esta presentación. Muchísimas y sobre gracias. todo si estás también en esa jornada conjunta, bueno, pues que vaya muy bien y que sirva precisamente para aunar fuerzas. Y lo que también es muy importante es que somos pioneros en Aragón a nivel mundial, que muchas veces, ¿verdad?, nos vendemos demasiado bien, y en este caso yo siempre digo que tenemos que sacar pecho, porque en Aragón se hacen muchas cosas y se venden muy mal. Vamos a empezarlas a vender bien. Pues nos vamos a quedar con este mensaje. Además lo decía la protagonista de la entrevista, nos decía que ha tenido correos electrónicos de Brasil, en este caso también de otros países, para conocer más sobre esta unidad, para tenerla en cuenta, investigarla y sobre todo entiendo que también implantarla, ¿no? Nos vamos a quedar con el talento aragonés y con la capacidad también que tienen los periodistas, los informadores, los comunicadores desde la Universidad de Zaragoza para impulsar unidades didácticas de alfabetización.